Entonces, comenzamos a grabar. Entonces, vamos a comenzar todo el tema, ¿sí?, de vectores cartesianos. Y digamos que ustedes el tema de vectores cartesianos, hasta este punto, los habían revisado en dos dimensiones. ¿Listo? Nosotros tenemos claro aquí que un elemento como este, que tenga un ángulo θ, ¿sí?, si vemos desde el punto de vista cartesiano, vamos a tener dos ejes, un eje X y un eje Y, ¿sí?, donde cada una de estas componentes, que son una componente sobre el eje horizontal y una componente sobre el eje vertical, ¿sí?, la que nosotros, pues digamos, si a esto le vamos a llamar un vector F, le vamos a identificar como una componente Fx, una componente Fy. Y creo que ustedes traen del evento anterior que Fx no es otra cosa, la magnitud de esta componente no es otra cosa que la magnitud de la fuerza, del vector fuerza. Este tiene una magnitud que lo denotamos así encerrado entre estas dos expresiones, por el coseno del ángulo, y Fy, que es igual a F por el seno del ángulo, ¿sí?, por el seno del ángulo. Muy bien, y habíamos dicho también, o bueno, ustedes conocen también, que la tangente de este ángulo no es otra cosa, ¿sí?, que la componente Fy sobre la componente Fx. Bueno, eso es lo que traemos nosotros de lo que conocemos cuando tenemos unas componentes o unos elementos en dos dimensiones. Pero cuando nosotros nos enfrentamos a vectores cartesianos, tenemos que considerar que también vamos a tener una condición en tres dimensiones. En ese orden de ideas, en tres dimensiones, me permito explicarles cómo sería. Vamos, que tenemos los tres ejes. Estos ejes los voy a considerar, para que no exista ninguna confusión, en función del texto como nosotros lo tomamos. Es que miren lo que está pasando. Bueno, este sí está, hay otros textos. Esto es lo que se llama el sistema levógiro, o sea, un sistema, ¿sí?, que está indicando, ¿sí?, o que está representado por la mano derecha, donde el pulgar indica el eje Z, el eje X está en este sentido y el eje Y está en el sentido del brazo, ¿sí? O sea, el eje X está en el sentido de los dedos y el eje Y está en el sentido del antebrazo. Entonces, miren cómo se configura ese elemento, porque es importante tener en cuenta esta condición. Porque hay algunos textos que lo denotan de otra forma, o sea, el eje Z acá, el eje X acá y el eje Y acá. Eso depende de las condiciones, pero la matemática y los procesos bajo los cuales se trabaja los vectores es el mismo. Bien, entonces vamos a tomar nosotros, para que, como vamos a tomar este libro de base, pues no vamos a tener ningún tipo de inconvenientes en el futuro. Me refiero a inconvenientes de que, pues en otros textos manejan otra notación, X, Y y Z. Generalmente siempre se trabaja así. Si yo quiero representar un vector ya no en dos dimensiones, sino en tres dimensiones, pues lógicamente yo debo tener tres componentes de este elemento. Y esto es lo más delicado y esto es lo que siempre a uno como estudiante a veces le genera dificultad al verlo. Entonces, mire, si usted quiere identificar cuando tiene dos dimensiones, como en el caso anterior, es relativamente fácil
identificar las componentes que tiene. Pues lógicamente las componentes son las que tenemos en este elemento. Pero cuando tenemos un elemento en 3 dimensiones, a veces se nos dificulta a nosotros los estudiantes identificar dónde están las componentes de este material. Entonces, una sugerencia de construcción que yo siempre les hago es la siguiente. Partiendo del elemento en 3 dimensiones, siempre comience desde la parte de arriba, ¿sí? Para identificar la primera componente. Esta es la primera componente, ¿sí? Esta es la componente. Lógicamente, la componente paralela al eje que estamos analizando va a ser la componente que estamos considerando. Si este es un vector A, pues esta lógicamente debe ser su componente en Z. ¿Por qué? Porque es paralela al eje Z, ¿sí? Si nosotros tenemos otra componente, ¿sí? Entonces, discúlpenme. Tenemos esta componente, ¿sí? Lógicamente esta componente, ¿sí? Va a ser la componente que sea paralela a X. Entonces, esta es la componente AX, ¿sí? Y esta última que tenemos, ¿sí? Que la voy a pintar con este elemento. Que viene desde acá. Pues lógicamente será la componente AY, ¿sí? Siendo estas las 3 componentes que nosotros tenemos de un elemento. Esta condición es muy importante lograrlas identificar porque es que en función a esto es que usted empieza a entender los problemas en 3 dimensiones. Miren que siempre esta componente que tengo A, perdón, este vector A, yo lo puedo expresar como la suma vectorial de este elemento más este elemento más este elemento. ¿Eso de dónde sale? Pues eso sale de que si yo pintase esta componente que va aquí, por favor, esta componente que va aquí, que le voy a llamar provisionalmente como R1, ¿sí? R1. Pues R1 no es otra cosa que la componente AX más la componente AY, ¿sí? Vectorialmente, o sea, estamos en el plano, ¿listo? ¿Y qué es lo que hacemos finalmente en el espacio? En el espacio lo único que hacemos vectorialmente, A, no es otra cosa que a la componente, a la resultante R1, aumentarle la componente a Z. O sea, esto me queda como la componente en X más la componente en Y más la componente en Z. Entonces, un vector en 3 dimensiones se lo representa de esta forma, se lo representa también de esta forma, como su componente AX en la dirección Y, más su componente en Y en la dirección J, más su componente en Z en la dirección K. En la dirección K, ¿sí? O se lo representa también de esta forma, como AX, perdón, presenta también de esta forma, como AX, AY y AZ. Tiene 3 componentes, ¿listo? Tiene 3 componentes, a diferencia de los elementos en 2 dimensiones, pues estos elementos tienen 3 componentes. Lo importante siempre es que nosotros tengamos muy claro cómo representar, ¿sí? Ahora bien, dada una condición específica de este elemento, ¿cómo evaluar cada una de sus componentes? ¿Cómo encontrarlas? ¿Sí? Cuando ustedes hacen, para los que en el futuro quieran dedicarse al cálculo estructural y a este tipo de cosas, muchas veces se los denota así y esto se llama notación, notación de índices, ¿sí? Entonces, y se dice que I es 1,
2 o 3, o Y es X, Y y Z, ¿sí? Entonces tengan en cuenta, muchachos, que esta notación de índices o esta notación o esta representan el mismo vector. Pero bien, nosotros cuando nosotros revisábamos el tema de vectores en dos dimensiones, siempre encontrábamos que esos elementos, que estas componentes, se podían, llamémoslo así, evaluar en función de la magnitud de este vector A, ¿sí? Y los ángulos que hacía, por ejemplo, la AX y AY, se pueden evaluar en función de la magnitud de este vector R, ¿sí? Y el ángulo que forma el vector R con el eje X o el eje Y, eso es indiferente porque es que lo único que nos define son la función trigonométrica que nos está definiendo la componente. Ahora bien, ¿cómo obtenemos nosotros la magnitud? Si conocemos las componentes, ¿cómo obtenemos la magnitud? La magnitud de este vector A no es otra cosa que la raíz cuadrada de AX al cuadrado más AY al cuadrado más AZ al cuadrado. ¿Sí? Esa es la magnitud del vector. Tengan en cuenta que esto es la norma. Si recordamos las clases anteriores, nosotros podemos darnos cuenta que la norma es cuánto mide en longitud este elemento. Entonces, eso es importante que lo vamos considerando para que lo vamos teniendo en cuenta de que cada uno de los elementos, ¿sí? Cada uno de los elementos, pues tiene sus respectivas condiciones. Ahora bien, lo que sucede es lo siguiente, lo que sucede es que nosotros, además de, si nos regresamos un poco a este tema de los vectores en dos dimensiones, nosotros encontramos la magnitud. Miren que si estuviéramos en dos dimensiones es simplemente retirarle este elemento y la condición sigue igual. Y las componentes, usted diría, mire, profesor, yo tengo unos ángulos aquí, ¿sí? Con los cuales yo podría evaluar la componente a X y a Y. Ahora bien, lo que sucede, mis respetados ingenieros, es que lo que tenemos que aprender ahora nosotros es a evaluar algo que se conoce como los cosenos directores. ¿Y a qué se refiere eso? Ya, digamos, ¿cómo vamos a evaluar esta condición? ¿Sí? ¿Cómo vamos a evaluar esta condición? Con respecto a los ángulos, difiere un poco. ¿En qué sentido? En que el vector, si ustedes se dan cuenta, está en tres dimensiones. Lógicamente acá el vector hace un ángulo solamente con un eje, con el eje X o el eje Y. O bueno, hace en realidad con el X y el Y, pero haciendo con el X algo y con el Y el complemento. En tres dimensiones, ¿cómo se evalúa? Se evalúa con estos ángulos que forma el vector en tres dimensiones con cada uno de los ejes. Me permito dibujarlos. Este ángulo, que lo vamos a llamar θ X. Este ángulo, que lo vamos a llamar θ Y. Y este ángulo, que lo vamos a llamar θ Z. Son los tres ángulos que forma el vector con cada uno de los ejes componentes. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta que esta condición es importantísima para poder evaluar las componentes del elemento. ¿Listo? Para evaluar las componentes del elemento. Bien, si tenemos esa condición, nosotros ¿cómo vamos a evaluar? ¿Cómo evaluar esos ángulos? ¿Cómo evaluar θ Y? O sea, me refiero a θ X, θ Y, θ Z. Lo que pasa es que nosotros para evaluar esta condición lo que tenemos que siempre considerar, ¿sí? Es lo que se conoce como los famosos cosenos directores. ¿Y cuáles van a ser los cosenos directores? Pues como su nombre lo indica, son los cosenos de los ángulos con que forma cada uno de estos elementos. Entonces, vamos a definir el coseno del ángulo X como la componente en X sobre la norma o magnitud de A. El coseno en Y como la norma de Y sobre la magnitud de A. Y el coseno de Z
como la norma, como la AZ sobre la norma de A. ¿Sí? Esos son los cosenos directores y es muy importante tener en cuenta porque muchas de las situaciones que nosotros tenemos que evaluar este tipo de ejercicios, tenemos que encontrar estos elementos. O nos dan el valor de la magnitud, o nos dan el valor de la componente y nos dicen que encontremos los cosenos. Una propiedad importante que nosotros tenemos que revisar es que el coseno cuadrado del ángulo X más el coseno cuadrado del ángulo Y más el coseno cuadrado del ángulo Z es idénticamente igual a 1, ¿sí? Esta condición sale nada más y nada menos que de la relación pitagórica, ¿sí? Que ustedes pueden encontrar aquí. ¿Listo? Esas demostraciones las haré en otros videos, dado el tiempo que tenemos de estas charlas, pues no quiero entorpecer con demostraciones, pero los haré en otros videos adicionales para que ustedes vean cómo es que se demuestra que esta condición se está cumpliendo. Bien. Podemos ver un poco mejor, ¿sí? Esta condición acá, miren. Es que quiero que, es siempre importante, estos son los cosenos directores. Hay algunos textos, como por ejemplo el de estos textos, que lo llaman los cosenos directores de otra forma, ¿sí? Miren, por ejemplo, cuál es el coseno de X, coseno Y, coseno de Z. Otros le llaman coseno de alfa. Coseno de alfa no es otra cosa que el coseno director con el ángulo X, el beta, el coseno director con el ángulo y el de Z con respecto al ángulo, con respecto al eje Z. Entonces, muy importante estas condiciones, muy importantes. Y miren, son los triángulos espaciales que se forman. Tengan en cuenta, ingenieros, que son triángulos espaciales y son triángulos, ¿sí?, en geometría cartesiana. Como un dato curioso, les puedo comentar que estudios que estoy avanzando en el tema de geometría, por ejemplo, ¿qué es? De Riemann, de la geometría de Riemann, o de la geometría hiperbólica, los ángulos no forman en un triángulo 180. En la hiperbólica forman menos de 180 y en la geometría de Riemann forman más de 180, o sea, un triángulo esférico. Pero nosotros nos vamos a concentrar en establecer que los ángulos y toda la geometría que tenemos están cumpliendo los teoremas pitagóricos, ¿sí? O sea, que la suma de ángulos debe dar 180. Muy bien. Entonces, aquí hay una condición bastante importante que nosotros podemos representar, que es la siguiente. Lo que sucede es que, miren lo que podemos hacer. Nosotros podemos decir, o estamos diciendo lo siguiente, que un vector A lo vamos a representar como su componente en X, más su componente en Y, más su componente en Z. Voy a utilizar un artificio y voy a dividir a ambos lados de la expresión entre la magnitud de A. Divido lógicamente. En realidad, lo que estoy haciendo, ¿sí?, para poder aplicar esta propiedad es multiplicando por el inverso de este número a ambos lados de la expresión, ¿no? Porque en cantidades vectoriales yo no puedo dividir un vector entre un número, ¿sí? Yo no puedo dividir un vector entre un número. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es A dividido la norma de A? Esa es la definición, esto es la definición de un vector unitario en la dirección y en el sentido de A, ¿sí? Si ustedes me permiten, es un vector aquí. Este es el vector unitario en la dirección de A. ¿Qué características tiene el vector unitario? Pues que tiene una norma de 1, por eso se llama unitario, porque su norma es 1. Entonces esto tengo un vector unitario, más de A, igual. ¿Qué es AX sobre A? No es otra cosa
que el coseno del ángulo en X, en la dirección Y, más, ¿quién es AY sobre A? El coseno de Y en la dirección J, más, ¿quién es el coseno de Z? Perdón, sí, ¿quién es AZ sobre A? Pues el coseno de Z, la dirección K. Entonces esto nos da una propiedad que nosotros podemos evaluar también, un vector unitario en función de las componentes que son correspondientes con sus ángulos directores. Estos ángulos, ¿sí? Que algunos le llaman alfa, beta y gamma, yo les llamo X, Y, Z, es lo que se conoce como los ángulos directores, ¿sí? Son los ángulos directores y eso es muy importante tener en cuenta dónde y cómo se representan. Por ejemplo, aquí estamos mirando esto, ¿sí? Miren que aquí hay una propiedad muy importante, ¿sí? Muy importante, que es esta. Si usted el vector unitario lo multiplica por la norma de A, pues le va a dar el mismo vector. Muy bien. En ese orden de ideas, quiero que tengamos en cuenta, y voy a permitirme traer esta gráfica, dándole los créditos a este profesor, para poder explicar un concepto que, aunque ustedes ya lo conocen, ¿sí? Es bueno que nosotros lo repasemos. Este concepto es el concepto, ¿sí? De la suma de vectores. De la suma de vectores. Claro, lógicamente, si yo tengo dos vectores, un vector A con sus componentes AX, Y, más AY, J, más AZ en la dirección K, y tengo su vector B, que es BXY, más BYJ, más BZ en la dirección K. Si yo quiero hacer una suma vectorial, va a representar en el espacio, ¿sí? Un plano resultante donde nosotros tenemos un vector que es coplanario en ese plano. Miren lo que está pasando aquí, lo que está sucediendo es esto. Miren que si ustedes tienen el vector A, que está en 3 dimensiones, y el vector B, que también está en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces nosotros podemos tener, ¿sí? Podemos tener un vector en 3 dimensiones. ¿Cómo lo vamos a obtener? Pues es muy sencillo. Matemáticamente es muy sencillo porque simplemente es la suma miembro a miembro de cada una de sus componentes. En la dirección Y más AY más BY en la dirección J más AZ más la dirección Z en la dirección K. Es simplemente sumar cada una de sus componentes en cada uno de sus elementos y mirar cómo queda definido el nuevo vector. Lo que pasa es que tenemos que revisar por medio de ejemplos y de ejercicios cómo es que podemos analizar esta condición, ¿sí? Pero el punto al que voy y el que tenemos que tener en cuenta es que la suma vectorial no es otra cosa que la suma componente a componente. Recordemos que nosotros, las dos condiciones que podemos establecer en el análisis vectorial, si recordamos algo de nuestro curso de álgebra lineal, es que podemos sumar dos vectores, podemos multiplicar un vector por un escalar, ¿sí? Podemos sumarlo con un vector 0, ¿sí? Y podemos hacer dos productos que son el producto punto y el producto cruz, pero digamos, hacer vectorialmente esto, A dividido B, es incorrecto, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que nosotros vamos a revisar, pero que todo esto está unido prácticamente al tema de álgebra, de la álgebra lineal, que nosotros, pues en ciertos DDD ya manejamos un poco. Muy bien. Entonces es importante, ¿sí? Como yo les decía, que el vector resultante no es otra cosa que la sumatoria de cada una de las componentes de cada uno de los vectores.
A eso se refiere cuando nosotros hacemos esta condición. Muy bien. En ese orden de ideas, ¿sí? Vamos a tomar una pausa para continuar. Profe, qué pena, me deja ver el tablerito. Eso, gracias. Bien. Tomemos una pausa activa y ya estoy con ustedes.
De batería conectado a iPhone de Andrés. Bien, vamos a continuar. Vamos a hacer entonces, presentemos. Entonces, muy bien. Lo que nosotros tenemos que entender a este punto, claro, es que un vector en 3 dimensiones tiene 3 componentes, ¿sí? Que esas componentes se pueden expresar de esta forma, ¿sí? Que la magnitud de este vector la podemos representar o la podemos evaluar de esta forma, ¿sí? Que la dirección,
¿sí? La dirección que vamos a representar de este vector, podemos evaluarla en función de los ángulos que hace con respecto a cada uno de los ejes coordenados que está considerando, ¿sí? Y que esa dirección la podemos evaluar con lo que nosotros desde ahora vamos a conocer como cosenos directores, cuya evaluación va a ser de esta forma. Teniendo esta propiedad de los cosenos directores, pues importante, teniéndola clara, y conociendo también que podemos definir lo que se conoce como un vector unitario, que no es otra cosa que un vector en función de sus cosenos directores. Finalmente, hemos visto que el producto la suma entre dos vectores, la suma vectorial de dos vectores no es otra cosa que la suma escalar de cada una de sus componentes, ¿sí? En sus respectivos puntos. Aplicando la resultante, ¿sí? Todas las propiedades que nosotros ya hemos definido. Por favor, si hay alguna pregunta sobre esto, me van interrumpiendo, yo voy haciendo las aclaraciones. Vamos a hacer unos ejemplos para que podamos tener más claridad sobre esto. Voy a tomar unos ejemplos, voy a traer, lógicamente, como les decía, mis queridos ingenieros, yo no voy a traer los ejercicios que están resueltos, voy a hacer otros ejercicios, pues para que ustedes tengan mayores herramientas para poder estudiar. Entonces, digamos que este profesor, ¿sí? Este profesor nos ofrece, digamos, voy a tomar este. Es lo que conoce como ejercicios fundamentales. Les dejo el resto pues para que ustedes los revisen. Miren lo que nos está diciendo este ejercicio. Este ejercicio nos está diciendo, exprese la fuerza como un vector cartesiano. Cuando nosotros nos están diciendo este elemento, lo que nos están solicitando es que expresemos este vector F como una componente en X, Y, más una componente en YJ, más una componente en Z en la dirección K. ¿Sí? Pues nada, miren lo que tenemos aquí. Lo que tenemos nosotros, lógicamente voy a indicarlo. ¿Sí? Tenemos el vector, que lo estoy pintando con este valor rojo para que sea evidente. Y en este punto nos están dando, ¿sí? Los ángulos con cada uno de los ejes. ¿Sí? Lo que pasa es que siempre esta descomposición tenemos que llevarla de acuerdo a las propiedades como tal de los vectores. Nosotros dijimos, vea, profesor, nosotros necesitamos revisar cómo este vector se descompone, valga su redundancia, en sus componentes. Entonces yo les decía, mire, usted toma el vector y empieza a armar, voy a armarlas con un solo color, ¿sí? Todas las componentes. Usted dice, vea, aquí está la componente que es paralela al eje X, al eje Z. ¿Listo? Acá, en este orden de ideas, ¿sí? Llamémoslo de aquí a acá, aquí tendría la componente que es paralela al eje X. Y acá tendría la componente que es paralela al eje Y. Entonces, en ese orden de ideas, acá tengo la componente de esta fuerza en X. Aquí tengo la componente en Y, porque es paralela al eje Y. Y esta es la componente al eje Z. ¿Listo? Pues miren, ¿qué es lo que nos están dando? Nos están dando, en ese orden de ideas, voy a colocarlo aquí. Siempre yo necesito las direcciones para descomponer una fuerza. ¿Sí? Siempre necesito las direcciones. Entonces, voy a revisar si en este orden de ideas me dan el ángulo X, o sea, el ángulo que hace el vector con el eje X. Si no lo dan, está representado aquí. Este es el ángulo que hace, ¿sí? Que hace con el eje X. En ese orden de ideas es 60 grados. Nos dan el ángulo que hace con el eje Y.
Es una incógnita que no tenemos, además de las componentes. No lo tenemos. Entonces, es una incógnita. ¿Tenemos el ángulo que hace con el eje Z? Sí, señores, mírenlo. Aquí está. 60 grados. Entonces, si tenemos los ángulos directores, pues nosotros sabíamos de la sesión anterior que la componente en X no es otra cosa que la magnitud del vector por el coseno del ángulo, X. Y no es otra cosa que la magnitud del vector por el coseno del ángulo en Y. Y que la magnitud en Z no es otra cosa que la magnitud del vector por el coseno de Z. La magnitud, lógicamente, sí no la están dando. Nos dicen que la magnitud de este vector es 500 newtons. ¿Sí? Es 500 newtons. Aquí está. Entonces, en ese orden de ideas, pues tenemos esta magnitud, tenemos este ángulo, tenemos esta componente. Tenemos esta magnitud, tenemos este ángulo, no lo tenemos. Tenemos esta incógnita y esta incógnita. En este ángulo tenemos esta magnitud y tenemos este ángulo. ¿Sí? Tenemos esta componente. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este problema? Pues fácil. Teniendo las propiedades de los cosenos directores, nosotros sabemos que el coseno del ángulo X al cuadrado más el coseno del ángulo Y al cuadrado más el coseno del ángulo, el coseno cuadrado del ángulo Z es idénticamente igual a 1. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuánto nos da el coseno de... Entonces esto sería coseno de 60 al cuadrado más el coseno, ¿sí?, cuadrado de Y más el coseno de 60 al cuadrado igual a 1. ¿Por qué 60? Porque los dos ángulos, en este caso particular, son 60, 60 y 60. Entonces, si hacemos estas operaciones, despejamos el valor. Perdón, aquí hay un pequeño error. Coseno del ángulo Y igual a 1. Entonces, de aquí despejamos el coseno de Y igual a tanto y por lo tanto Y igual a tanto. Entonces, me permito hacerlo, por favor, vayan haciéndolo paralelo conmigo. Y si tengo algún error, procedan a corregirme. Coseno de 60, seno de 30, eso es 0,5. ¿Sí? Esto al cuadrado. Esto al cuadrado. Esto por 2. 1 menos este. Perdón. 0,5 al cuadrado. Esto por 2. 1 menos ans. Ajá. Entonces, este coseno me da 0,71. Y al hacer el inverso de ese coseno, eso da 45 grados. Esto da 45 grados. ¿Sí? O sea, nos está diciendo la propiedad de los cosenos directores, que este ángulo que estamos midiendo con respecto a esto es de 45 grados. ¿Sí? Pues si ya tenemos eso, lógicamente, esto es muy fácil. Vamos a decir que el coseno del ángulo X no es otra cosa que el coseno de 60, y eso es igual a 0,5. Entonces la componente X no es otra cosa que la magnitud, que es 500, por el coseno de 60. Esto da 250, porque el coseno de 60 es 0,5. Coseno del ángulo Y es igual al coseno de 45, que es igual a 0,71. ¿Sí? Profe, lo que pasa es que a mí no sé cómo tendré la calculadora, pero a mí me dio otro número. A ver, rectifiquemos. A mí me dio coseno de 60, me dio menos 0,95. Revisemos. Coseno de 60, ¿cuánto da? Coseno de 60 es el mismo seno de 30.
ese vale 0,5. No, entonces tengo la calculadora mal. Por favor, revise porque de pronto la tiene usted en radianes. Entonces, esto da coseno de 45 a 0,71. Fy es igual a 500 por el coseno de 45, que es igual por 500. Esto da 353.55. Bueno, esto es newtons, y coseno de gamma, el coseno de z es igual a coseno de 60, nuevamente, que es igual a 0.5. Fz es igual a 500 por el coseno de 60, que es igual a 250 newtons. En ese orden de ideas, ya tenemos los ángulos y tenemos las fuerzas. Ahora es importante referirnos a el modo en el cual están las componentes. ¿Qué es lo que me refiero con eso? Lo que me refiero es, ustedes saben, ingenieros, que el plano cartesiano define tres ángulos o tres cosenos directores, perdón, tres vectores unitarios positivos en el sentido de los respectivos ejes que ustedes están considerando. ¿Sí? Esos vectores unitarios son llamados I, J y K. Y que la dirección, ¿sí?, que están indicando es el sentido positivo del octante en el cual se están trabajando. O sea, el X va hacia acá, el Y va hacia acá y el Z va hacia acá. Cuando nosotros hacemos estos elementos, y esto es importante tenerlo en cuenta, empecemos por revisar. ¿Por qué simplemente colocar el signo aquí, al frente de cada uno de los vectores unitarios, para definir si esta componente es positiva o negativa? Miremos la componente en X. El lado positivo va hacia acá, pero para que forme este vector, esta componente no puede ir en este sentido, sino que debe ir en este sentido de acá. Eso significa que el sentido de la componente en X va en sentido opuesto a lo que estamos considerando como positivo. Entonces, esta componente tiene una componente en la dirección negativa. Miren la Y. La Y sí va en la dirección, ¿sí?, que va el vector unitario en su sentido positivo. O sea, esta es positiva. Y miren la Z. La Z sí va en la dirección positiva que indica el eje Z. La Y en el sentido Y positiva y la X en el sentido pero negativo. Entonces, en ese orden de ideas, pues si requerimos armar el vector final, el vector va a ser igual a una componente en XY más una componente en YJ más una componente en Z en la dirección K. Pues usted lo único que hace es escribir el valor de la componente, 250, y el vector Y. Pero el sentido del vector Y en este caso es menos, porque la componente que usted tiene va en el sentido opuesto al valor positivo de Y. Más 353.5 en la dirección J porque sí corresponde. Más 250 en la dirección K porque también corresponde. Entonces, sencillamente ese vector va a ser menos 250i más 353.5j más 250 en la dirección K. Y esa es la respuesta que a usted le está solicitando el texto. ¿Tenemos alguna pregunta, por favor? ¿Es claro para todos? ¿Es claro para todos? Por favor, muchachos, alguien que conteste. Sí, profe. Ok. Por favor, me pueden interrumpir todos. Generalmente, pues, o sea, pueden, si hay alguna pregunta, me interrumpen, muchachos, y yo voy a hacer claridad sobre el concepto. Pero tiene que quedarles muy claro esto, por favor, ¿sí? Muy claro esto, para todos y para todas. Muy bien.
hagamos otro ejercicio. Lógicamente, reitero, estoy haciendo ejercicios que están propuestos, pues para que a ustedes les queden los ejercicios que están resueltos y los puedan resolver. ¿Sí? Listo. Voy a hacer este. Me parece interesante. Listo. Un ejercicio que él cuando plantea así es porque son ejercicios, según él, pues un poquito más complejos. Entonces, podemos seguir. Listo. Algo que se me olvidó comentarles, pero que es muy sencillo, es que nosotros miramos la resultante de dos fuerzas, pero la resultante de tres fuerzas es lo mismo, es simplemente obtener la resultante final del elemento, ¿sí? Muy bien, vamos a ver, ¿sí?, cómo resolvemos este problema. Este problema nos dice lo siguiente, que tenemos que encontrar la resultante. Cuando nos dice que nosotros tenemos que encontrar la resultante, ¿sí?, cuando tenemos que encontrar la resultante, no es otra cosa que la suma vectorial de los FI. En este caso, ¿por qué suma? ¿Por qué este símbolo? ¿Por qué iría desde 1 hasta 3? ¿A qué se refiere eso, profesor? Sencillamente, sería la suma vectorial del vector 1 más la suma vectorial del vector 2 más la suma vectorial del vector 3. ¿Listo? Tengan en cuenta, por favor, ¿sí?, que son las sumas vectoriales. Nosotros en este elemento, por ejemplo, vamos a ver que vamos a tomar primero el vector F1. Miren que el vector F1 tiene una particularidad. ¿Qué particularidad tiene el vector F1? El vector F1 es coincidente con el eje X. Exactamente con el eje X. ¿Listo? Solamente coincide con el eje X. Entonces, pues nada. El vector F1 va a ser igual a Fx y más Fy J más Fz en la dirección K. Pregunta, ¿cuánto valen las componentes Fy y cuánto valen las componentes Fz? Pues las dos componentes valen 0 porque el vector solamente tiene una componente en X, no tiene ninguna otra componente. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas estamos diciendo que Fy es igual a Fz y eso es igual a 0. ¿Listo? Ahora, muy bien. ¿Cuánto vale Fx? ¿Cuánto vale Fx? Ya sabemos que Fx es F por el coseno del ángulo director. O sea, el ángulo que hace este vector con el eje X. ¿Cuál es ese ángulo? Pues lo podemos, digamos, ver un poco implícito, pero el ángulo que hace el vector con el mismo eje, pues es un ángulo cero, ¿sí? Está sobre el mismo eje. Entonces, ¿qué tenemos? Que Fx es igual a F, la magnitud que sí la tenemos, en este caso vale, que en este caso vale 400 por el coseno del ángulo, coseno de 0. ¿Cuánto vale el coseno de 0? Vale 1 por Fx por 400, o sea, la componente sería 400. Muy bien. Como este tiene un solo componente, y miren la dirección del vector es coincidente con el vector unitario positivo en X. Entonces, este primer vector F1 no es otra cosa que Fx, que vale 400, en la dirección Y. Ojo con esto, por favor, ¿sí? 400 en la dirección Y. Muy bien. Yo voy haciendo, cuando tengan alguna duda, me van interrumpiendo y lo vamos haciendo. Voy a traerlo acá para ir haciéndolo parte por parte. Voy a trabajar ahora sí el vector F2.
el vector F2. Voy a trabajarlo con otro color. F2 sería F2X, o bueno, F2X y más F2Y en la dirección J más F2Z en la dirección K. ¿Listo? Nosotros ya sabemos cómo evaluar esas componentes. Primero tenemos que revisar. Miremos los cosenos directores. Concéntrense siempre cuando tienen un problema así como esta. Concéntrense siempre en los cosenos directores que ustedes están analizando. Del vector que están analizando. Miren lo que está sucediendo. Vamos a colocar aquí el ángulo X, el ángulo Y y el ángulo Z. Vamos a ver, tenemos el ángulo que hace el vector con el eje X. Si lo tenemos, ese ángulo vale 60 grados. ¿Sí? Tenemos el ángulo que hace con el eje Y. No lo tenemos. Es una incógnita. Y tenemos el ángulo que hace con el eje Z. Sí lo tenemos. 60 grados. ¿Sí? Pues nada, necesitamos encontrar siempre, para encontrar todas las componentes, todos los ángulos. Eso es lo primero que usted tiene que hacer. Entonces usted dice coseno cuadrado de X al cuadrado más coseno cuadrado del ángulo Y al cuadrado más el coseno cuadrado de Z es igual a 1. Entonces, ¿qué tiene? Entonces, tiene el ángulo X, tiene el ángulo Z, puede despejar el coseno del ángulo Y. Y ya del ejercicio inmediatamente anterior que usted encuentra en este video, hemos demostrado que esto es 0,71 porque el otro también tenía 60 y 60 y demostramos que ese ángulo Y es de 45 grados. ¿Sí? Listo. Como ya demostramos, ¿sí? Ya podemos encontrar las componentes. Las componentes Fx es igual a la norma del vector por el coseno del ángulo. ¿Cuánto es la norma? 300 por el coseno de 60. Seno de 30, o sea, esto vale 0,5 por 300 daría 150 newtons. Fy sería igual a 300, ¿sí? Por el coseno de 45. Ya lo hacemos. Y Fz es igual a 300 por el coseno de 60. Nuevamente nos da 150 newtons. En ese orden de ideas que tenemos, coseno de 45 por 300, esto me da 212 newtons aproximadamente. Muy bien. Si tenemos esta condición, ¿sí? Si tenemos esta condición, pues sencillamente ahora armen el vector, aunque aquí se los están dando armado, miren, ¿sí? Voy a pintarlo con rojo. Aquí tienen esta componente, que es la componente Y. Aquí tienen la componente X. Y aquí tienen la componente Z. ¿Sí? La componente Z. Entonces, digamos que en forma explícita podemos ver nuevamente que F2 es ¿quién? Es la componente en X. Está coincidente con el sentido positivo del X. O sea, es positivo. 150i. Y es coincidente con el sentido positivo del Y. Más 212J. Más el Z es positivo, coincidente con el eje Z. 150K. Así hemos armado tanto el vector F1 como el vector F2. Vamos a revisar ahora el vector F3. Por favor, si tienen preguntas me van interrumpiendo. Profe, ¿por qué los ángulos tienen un subíndice 2? No entiendo ese pedacito, profe. ¿Cuál? Los ángulos, o sea, alfa sub 2. ¿Qué quiere decir ese sub 2, profe?
No, 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 no. Lo que pasa es que esto es simplemente la notación. O sea, esto simplemente le está diciendo que alfa es el ángulo alfa 2, es el ángulo, el coseno director del vector 2. Eso es lo que le está diciendo acá. Es simplemente eso. ¿Sí? Que el ángulo que alfa 2 es 60. O sea, que el ángulo que hace el ángulo del vector 2 con el eje X es 60. Es simplemente eso. Es una notación. Listo, profe, listo. Sí, señor. Gracias. Les voy a pedir un favor, siempre que me hagan una pregunta, tengan la amabilidad, abran el micrófono, por supuesto, y si ven conveniente, ciérrenlo, porque muchas veces cada uno está en sus actividades personales e interrumpe con la clase. Entonces, hagan la pregunta y cierren el micrófono, por favor. Sigamos entonces, 3. Entonces, tenemos aquí este vector y este es importante de que tengan en cuenta. Miren, este es un caso, un ejercicio muy bonito porque este primer vector correspondió a un solo eje. Este vector correspondió a los 3 ejes. Y miren lo que está pasando con F3. Vamos a ver qué es lo que pasa con F3. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con F3? Siempre la teoría en general es como nosotros la estamos trabajando. F3XY más F3YJ más F3Z en la dirección K. Vamos a ver los ángulos, ¿sí? Vamos a ver los ángulos. ¿Cuál es el ángulo alfa X? ¿Cuál es el ángulo Y? ¿Y cuál es el ángulo Z? Usted dirá, y es que quiero aquí mostrarles algo muy importante. ¿Cuál es el ángulo, ingenieros? ¿Cuál es el ángulo que hace el vector? Que miren, está en el plano, no está en el plano X, Y, Z, está en el plano Y, Z, o sea, es coplanario. Es del caso que ustedes ya acabaron de estudiar y que entregaron el taller, es coplanario. Entonces, ¿cuál es el ángulo que hace este vector con este eje? ¿Cuánto vale? Pues es 90 grados, mírenlo. Por eso es interesante mirar esto. Miren el ángulo que hace, es este. ¿Y cuánto mide este ángulo? 90 grados. ¿Sí? Ojo con eso, muchachos. ¿Cuál es el ángulo? ¿Cuál es el ángulo? ¿Sí? ¿Qué hace? ¿Cuál es el ángulo que hace con el eje Y? Con el eje Y. Es este ángulo. ¿Sí? Es este ángulo. O sea, este es el ángulo teta Y. ¿Y cuál es el ángulo que hace con Z? Es este ángulo. Este es el ángulo teta Z. ¿Sí? Tengan en cuenta porque es interesante este ejercicio porque nos ayuda a pensar y a revisar todas estas cosas. Muy bien, entonces, ¿cuánto vale el ángulo? ¿Cuánto vale el ángulo? ¿Sí? Con respecto al eje X. Si quieren, esto aquí tiene unos ángulos. Permítanme, yo voy a borrar, permítanme un momento. Voy a borrar esto, ¿sí? Pero voy a sacar estos ángulos para que de pronto aquí nosotros a veces los estudiantes nos confundimos. Este es un ángulo que le voy a llamar teta X y este es el ángulo que lo voy a llamar teta Z. ¿Sí? Ya sabemos que el otro ya... ¿Cómo sacamos el ángulo teta X? ¿Cómo lo sacamos? Pues nosotros podemos decir, esto está en unas proporciones en este triángulo. ¿Cómo sacamos? El coseno de teta X es igual a ¿quién? Cateto opuesto, ¿quién es el cateto adyacente sobre hipotenusa, o sea, 4 sobre 5, ¿sí? O sea, ¿cuánto me da el teta X? Esto me da inverso coseno de 4 quintos, 4, 5, inverso coseno de este valor, eso me da 37 grados. 37, bueno, aproximadamente 37 grados, 36.9. Voy a dejarlo, por favor, por comodidad, como 37 grados. O sea, este ángulo vale 37 grados. ¿Listo? ¿Cuánto? Profe, ¿Perdón? profe, ¿ese ángulo no es teta Y? Muchas gracias, ingeniera. Sí, muy acertada la observación. Sí, señora, tiene toda la razón. Discúlpenme, ofrezco disculpas por el error.
Sí, señora, es teta Y. Muy bien, muchas gracias, ingeniera. Teta Y, correcto. En ese orden de ideas, entonces, ¿cuánto vale teta Z? Pues teta Z será 90 menos 37. Entonces, esto sería 90 menos 37. Esto da 53. Pues nada, teta Y, perdón, estoy aquí, tengo un error que debo corregirlo. Discúlpenme, corrijo, ofrezco disculpas, hago esta fe de rata. Entonces, esto es y esto es Y. Entonces, este me da 37 grados, muchas gracias, y este me da 53 grados. Entonces, ya puedo sacar las componentes. F3X es la magnitud que la tengo, 300 por el coseno de esto. ¿Cuánto me da el coseno de 90? Da 0, o sea que esta componente es 0. F3Y. Muchachos, hay cosas que yo voy a ir, muy, digamos, en el buen sentido rápido porque son trigonometría sencilla, ¿sí? Por 30. Pero si ustedes ven conveniente, pues por favor, la van revisando después de las charlas. Aproximadamente, yo voy a colocar valores aproximados, como pues para, bueno, dejemos los valores que son, pues 239.6 newtons. Este es 0 newtons y este F3Z es igual a coseno de 53 por 300, perdón, discúlpenme, era por 200, discúlpenme, por 200, 120. 120.3, discúlpenme. Este es coseno de 37 por 200. Y esto me da 159. Punto 7. 159.7 newtons. Muy bien, ahora sí miremos en qué sentido están estas componentes. Voy a hacerla muy grande. Esta está así y esta está así. Entonces, voy a armar el vector. F3. Coloco, ¿qué componente tiene en X? En X no tiene componente, es 0. ¿Sí? Si queremos, podemos colocar 0i. Más. En Y, ¿cuál es la magnitud? 159.7. ¿En qué dirección está? Está en contra de la positiva. O sea, esta será menos J. Más Z, 120.3 y está en la dirección positivo de K. O sea, esto es K. Entonces, F3 no es otra cosa que menos 159.7i más 120.3 en la dirección K. Muy bien. Profe, ahí es J, no I. J. Muchas gracias. Sí, señor. Qué pena. Muy bien, muchas gracias. Y por favor, interrúmpame, yo me equivoco mucho. 159.7, por favor, J. Muchas gracias, muy acertada. Muy bien, en ese orden de ideas, pues ya podemos tener los tres vectores, 400i, traigámoslos acá. Entonces tenemos el vector F1 es igual a 400 en la dirección i, el vector F2 ¿cómo era que es ese aquí? Creo que es ese. Este. No. Perdón, discúlpenme, no tengo la destreza todavía para eso. 150 y 212 y 150.
150i más 212j más 150 en la dirección K, y F3 es igual a menos 0 menos 159.7, 0i menos 159.7 en la dirección J, más 120.3 en la dirección K. Pues nada, la resultante final no es otra cosa que la suma vectorial de los elementos, o sea, se suma, esto lo puedo escribir como 0j más 0k. Simplemente sumo, ¿sí?, miembro a miembro sus componentes. En este primer caso, ¿qué tengo? 400 más 150 sería 550 en la dirección y. 0 más 120 menos 159.7 menos 202. Esto me da menos, más 52.27 en la dirección J, ¿sí? Y seguimos, 0, 120 más 150 sería 270.3 en la dirección K. O sea, la resultante final, miren que la resultante final es muy interesante de esto. La resultante final me da en 3 dimensiones. Parece que estoy haciendo solamente un vector en 3 dimensiones. La resultante final me queda con 3 componentes en 3 direcciones y todas positivas. O sea, voy a tratar de representar esto aquí de alguna forma. 550 en la dirección X, o sea, como por aquí más o menos, algo así, ¿sí? Luego me dice que en Y, 52 como y positiva, o sea, por decir algo así, para hacer algo consecuente, ¿sí? Digamos que yo pudiese hacer la suma vectorial de estos dos elementos, primero, así, y la resultante vendría de aquí a acá. Y de aquí que le suba 270, o sea, aquí así. Voy a exagerar. Entonces, ¿cuál sería la resultante final? La resultante final, pues es aquel vector que va de aquí hasta acá, ¿sí? ¿Y cuáles son sus ángulos directores? Nosotros podemos, este es el vector. ¿Cuál es la magnitud de ese vector? La magnitud del vector R no es otra cosa que la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los componentes. 550 al cuadrado más 52.27 al cuadrado más 270.3 al cuadrado. Por favor, me corrigen. 550 al cuadrado más 52.27 al cuadrado más 270.3 al cuadrado. A esto le obtengo su raíz. Por favor, me corrigen. A mí la magnitud me da 615, aproximadamente 615 newtons. Entonces yo puedo sacar los ángulos. ¿Cómo son los ángulos? Pues conocemos que el coseno del ángulo X es la componente, la magnitud, ¿sí? Perdón. El coseno del ángulo es igual a fx sobre f, sobre la norma de f. ¿Cuánto es fx? 550 dividido 615. ¿Cuánto me da el coseno del ángulo? X. Esto me da 550 dividido 615, me da 0,89. Si saco el inverso del coseno de este valor, me da 26 grados. O sea, el ángulo en X me da 26.6 grados. ¿Sí? Simplemente divido esto, inverso coseno y me da este ángulo. Por favor, correspondientemente es tanto y correspondientemente es tanto. Entonces los voy a hacer. Entonces sería 52.27 dividido 615 inverso coseno. Ay, chanfle. 52.27 dividido 615 inverso coseno de
52.27 dividido 615 inverso coseno de antes. El ángulo, este ángulo me da, por favor, revisémoslo, me lo corrigen a algún grado, ¿sí? Y 270 dividido esto, inverso coseno de antes. Esto me da, este ángulo me da 63 bueno, 64 aproximadamente. Esto me da 64 grados. Entonces, ya podemos evaluar cuáles son, ya podemos, disculpen, indicar cuáles son los ángulos. ¿Cuál es el ángulo con respecto a X? 26 grados. O sea, este ángulo de acá es 26.6 grados. El ángulo con respecto a Y es 85. Es este ángulo. 85 grados. ¿Y cuál es el ángulo con Z? 64. Es este ángulo. 64 grados. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta, ¿sí? Que este ejercicio nos resume prácticamente todo lo que nosotros hemos visto en esta charla, ¿sí? En esta charla miramos cómo representar un vector en 3 dimensiones, cómo obtener sus componentes, tanto del F1, del F2, como del F3, ¿sí? Y finalmente, cómo obtener la resultante de 3. Si fuera 2, pues son 2. Si fueran 4, fueran 4, y etcétera. Siempre ser correspondientes con cada uno de sus componentes. ¿Está claro, por favor? Profe, yo tengo una pregunta respecto, Sí. digamos, a los signos, porque pues digamos que en todos los ejercicios va a haber un dibujo, porque pues ahí digamos que es fácil saber cuándo es positivo y cuándo es negativo, pero en dado caso de que no haya un dibujo y uno mismo tenga que ponerlo, o siempre va a haber un ejercicio y dibujo para guiarse. Lógicamente a usted le tienen que decir el sentido y cómo está aplicándose el vector, ingeniero, ¿sí? Siempre tiene que haber un dibujo, ¿sí? A usted no le pueden dar un ejercicio teórico sin indicarle cuál es la situación, o a menos que en el ejercicio teórico le diga, va en el sentido X positivo o negativo, va en el sentido Y o va en el sentido Z. O sea, es que esto es muy fácil. Usted utilizó la palabra que aunque no la quería utilizar, me parece la más adecuada. Esto es muy fácil. Usted siempre va a tener un dibujo. Y si usted me permite, y yo muestro los ejercicios, todos los ejercicios tienen un dibujo. ¿Sí? Todos los ejercicios tienen un dibujo. Mire. ¿Sí? O le dan las componentes, indicándole si es positiva, negativa o el caso que sea. ¿Sí? Ah, listo, listo, profe, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? Con el vector F2, ¿cómo se sacó ese coseno de Y? O sea, tanto el ángulo como la... El ángulo es el ángulo que hace, el vector con el eje. ¿Sí? Lo que pasa es que aquí le están dando estos elementos. O sea, aquí el ángulo, usted puede sacar, este es un triángulo rectángulo, mire, 3, 4, 5. ¿Cuál es el coseno de ese ángulo? Si usted saca acá el triángulo rectángulo, lo voy a dibujar acá, a usted lo que le están diciendo es esto. Este es el ángulo que usted está necesitando. Este es el ángulo Y. Le están diciendo que esta magnitud es 4, que esta magnitud es 3 y que esta magnitud es 5. Entonces, ¿cuál es el coseno del ángulo en Y? Es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, que vale 5. ¿Sí? Profe, qué pena interrumpirlo. Mi duda es con el vector F2. Con el vector, perdón, con el vector F2, discúlpeme, si tiene usted toda la razón, el vector F2 anterior. ¿Cuál es su duda entonces? Discúlpeme. ¿En cómo se sacó ese coseno de Y? Que hizo 0,70. Lo que pasa es que, mire, nosotros en el primer ejercicio que revisamos, sabemos cuál es el ángulo X. El ángulo X es el ángulo que hace el vector con el eje X, que es 60. Tenemos cuál es el ángulo con el eje Z, que es 60.
Nosotros estamos aplicando esta propiedad, que el coseno cuadrado del ángulo en X más el coseno cuadrado del ángulo en Y más el coseno al cuadrado del ángulo en Z debe dar 1, que es lo que nosotros ya habíamos aclarado, que era una de las propiedades fundamentales de esto. Coseno cuadrado del ángulo X más el coseno cuadrado del ángulo Y más el coseno cuadrado del ángulo Z es 1. Tenemos este coseno, porque tenemos el ángulo, coseno cuadrado de 60. Tenemos este ángulo, porque también sabemos que es 60, coseno cuadrado de este ángulo. Estas dos que están sumando pasan a restar, obtenemos la raíz y sacamos el ángulo. Es simplemente una álgebra, que era lo que habíamos hecho en el primer ejercicio que nos enfrentamos. 60, no me di cuenta, no lo hice a priori, pero nos dieron los mismos ángulos y de acá nosotros obtenemos esta propiedad. 60, 60 y despejamos este valor. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Ok. Por favor, de todas formas, todos esos valores los invito a que me los revisen, digamos, establezcan y me digan si hay alguna observación. Bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bien. Si no tenemos más preguntas, ¿sí? Si no tenemos más preguntas, entonces, por favor, los invito a que empecemos a revisar estos ejercicios correspondientes a este. ¿Hay alguna pregunta, por favor? Bien. Entonces, los invito a que revisemos esta primera parte de los ejercicios correspondientes y vamos adelantando y vamos revisando. Por favor, alguien tiene prendido el micrófono, tenga la amabilidad de apagarlo. Vamos revisándolo, vamos mirándolo, pues para que me vayan saliendo dudas. Lo que yo les decía, muchachos, estos ejercicios son importantes y son necesarios si ustedes pues van ejecutando ejercicios, porque si no, no van a salir dudas y pues se nos va a ir colgando cada vez el tema. Bueno, si no hay más dudas, muchachos, muchas gracias. Les agradezco mucho la atención y nos vemos el miércoles. Profe, una pregunta. ¿Su merced no manda listas? Disculpe. La asistencia. Muchachos, yo no tomo asistencia. Ah, listo. Qué pena. Pero les recomiendo que vengan. El video ya lo voy a subir lo voy a subir inmediatamente al canal. Ahí va a estar el canal. Si no pueden venir, vean el ejercicio, vean los ejercicios. Yo siempre cumplo con los horarios. Después, eso es una de las cosas que yo no admito que me empiecen a decir que no dio clase, que no vimos. Yo ya les dije la única clase que tuvimos de motivación. Yo siempre vengo. Pero si ustedes quieren faltar, falten. Pero en el canal va a quedar la clase. Pero yo voy avanzando. ¿Listo? Bueno, muchachos, muchas gracias. Les deseo feliz día y nos vemos el miércoles. Que estén muy bien. Hasta luego. Ya les subo la clase al canal, por favor. Profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego, ingeniero, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Buenas, profe. Sí. Profe, yo tenía algo que comentarles, que yo hasta ahorita me puedo unir a su clase porque a mí nunca me llegaron sus correos. Ajá. Y pues, o sea, estaba hablando con una compañera que fue la que me comentó que usted ya había empezado clase y que ya había dejado un taller. No, lo que pasa es que yo ya el parcial ya se hizo.